Bueno, bienvenidos a todos. Algunas personas por ahí ya las conocemos desde hace rato, han tomado algunos de los programas o alguna vez ya han aparecido por acá o están tomando y participando de algunos de nuestros programas. Y otras personas son nuevas, la idea es esa, por ahí que se acerquen, nos siguen hace un tiempo por ahí en las redes y nada, quieren conocernos un poco mejor. Este tipo de actividades abiertas son la oportunidad para que lo hagan, ¿sí? Así que por eso siempre hacemos por lo menos unas al mes de estas, con temáticas que van rotando. Esto va a quedar grabado por ahí si hay gente que después o se la quieren pasar a alguien más, si les interesa lo que están acá en vivo, para que lo puedan ver después, le van a recibir por email la grabación seguramente en estos días. Y básicamente, ¿de qué vamos a charlar hoy? Bueno, vamos a charlar de algo que a todos nos preocupa, o la gente por lo menos, si están acá, debe ser porque les interesa, ¿sí? Es cuánto dinero necesitamos para retirarnos en paz, o retirarnos bien, sería, ¿no? Entonces, esa es un poco la hoja de ruta de hoy. Vamos a charlar de varios aspectos ahí y vamos a hacer algunos cálculos interesantes que muchas veces ayudan a abrir la perspectiva, porque por ahí al pensar en el retiro pienso que tengo que acumular una cantidad de dinero X y eso es un error. Vamos a ver por qué y lo vamos a demostrar matemáticamente hoy. Así que empezamos, ¿sí? Con alguna presentación que tenemos preparada, ¿sí? Muy bien, ahí vamos entonces. ¿Cuánto necesito para retirarme en paz? Pueden hacer preguntas en el chat y la van dejando ahí o cuando demos espacio así como para, eh, nada, un cortecito, ahí también se habilitan el micrófono y preguntan lo que quieran, ¿sí? Entonces, lo primero que deberíamos definir es qué significa retirarnos en paz, ¿no? O sea, eso va a ser medio subjetivo, pero ahora vamos a charlar un poquito si quieren ir tirando ideas, ¿no? ¿Qué sería para ustedes retirarse en paz, básicamente, ¿no? Y después vamos a charlar de variables clave para un buen retiro. Entonces ahí vamos a charlar de cómo es el proceso de acumular capital, porque sin capital va a ser difícil generar un buen retiro. Nuestros rendimientos o el porcentaje de retorno que puedo esperar de ese capital invertido en mi retiro. ¿Cuál es mi nivel de gastos proyectado, como está apareciendo ahí? Y después expectativa de vida, cuánto tiempo me debería durar mi fondo de retiro, si tengo requisitos para dejar de herencia o no, me la quiero gastar toda. Bueno, todas esas cosas tienen que ver con esto de bajarlo a un número concreto y entender bien cuánto dinero necesito para poder llegar a retirarme en paz, como decíamos. Entonces, con eso vamos a tratar de identificar ese numerito mágico, ¿sí? Lo vamos a explicar matemáticamente. Y vamos a ir charlando de errores frecuentes o creencias por ahí limitantes o que me boicotean a la hora de lograr esto con más agilidad de la que la persona común por ahí lo logra. Le vamos a dejar algún librito recomendado y básicamente también le vamos a plantear cómo sería el paso a paso para construirte ese plan de retiro de modo inteligente, efectivo y si querés acompañado. Entonces, ahí vamos, ¿está? Eso es un poco la idea de hoy. Como esta es una actividad abierta, que puede venir gente que por ahí no nos conoce o recién nos está empezando a conocer, siempre hacemos este disclaimer o esta aclaración de que nada de lo que vamos a decir acá tiene que interpretarse como un consejo de inversión o como una recomendación de que vayan y compren este papel o esta otra cosa, digamos. No, nosotros hacemos esto de modo muy responsable, entonces solamente contarles que nuestro foco, somos una plataforma de educación financiera, nos gusta despertar conciencia financiera y que ustedes puedan tomar sus propias decisiones con sus herramientas, recursos y con, obviamente, la información correcta. Y cada persona es responsable y se hace cargo de esas decisiones. Así que dicho esto, vamos a arrancar. Yo quiero hacerles una pregunta y voy a disparar una pequeña encuestita para que la respondan, pero
Antes de eso, nada, doy la chance de, ¿se entendió? ¿Alguna expectativa? ¿Alguna duda así inicial? ¿Estamos todos bien? ¿Sí? Lanzo la encuesta si no tienen nada y ahí empezamos a charlar. Bueno, a ver, ¿dónde tenemos la encuesta? Acá. Bueno, ahí me cuentan si ven aparecer, ¿sí? Una Sí, está. votación, ¿sí? Sí, sí. Bueno, ahí pueden votar cada quien, digamos. ¿Sí? En el primero es si tenés una idea de cuánto necesitas para retirarte, básicamente. Y ahí hay como algunas opciones. No, la verdad, nunca lo pensé seriamente, no, o no sabría cómo calcularlo. Más o menos, sí, puede ser que tenga una idea, pero no estoy segura o seguro. Tengo un número en la cabeza, pero no sé si me va a alcanzar. O sé exactamente cuánto necesito y de dónde voy a sacar el dinero para mi retiro, digamos. Entonces, esa es el primer bloque, digamos, de preguntas. La segunda tiene que ver con su capacidad de inversores, ¿no? O sea, hay gente que por ahí ya está más avanzada, otra que está arrancando, otra que quiere arrancar, digamos. Entonces, ¿dónde tenés invertido hoy tu dinero? Si es que ya venís invirtiendo. Y las opciones son no invierto, ¿sí? Lo tengo guardadito o en la cuenta o en el colchón. Hago plazo fijo, fondos comunes, obligaciones negociables, bueno, acciones, ETF, CDRs o ladrillo, que es algo que le gusta a mucha gente, sobre todo que tenemos un perfil más conservador, criptomonedas. Bueno, ahí tienen las opciones. ¿Sí? Así que le doy un segundo más para votar por ahí a la gente que se acaba de unir. Estábamos haciendo una pequeña pregunta así, tipo encuesta para romper el hielo y ahora les muestro o les comparto los resultados. Así vamos a ver dónde estamos parados. ¿Sí? Bueno, ¿listo? ¿Todos votaron? ¿Ya? ¿Sí? ¿Apretaron el botoncito? Genial, listo. Entonces, vamos a ver si puedo compartir esto que estoy viendo yo acá, compartir los resultados. Ahí ustedes están pudiendo ver lo que pasó, ¿sí? Bueno, fíjense, a la primera pregunta, ¿tenés idea de cuánto necesitas para retirarte? Bueno, ahí la mayoría, ¿sí? No tiene idea o nunca se puso a pensarlo seriamente o no sabría cómo calcularlo, digamos. Si es la última parte, esperemos que después de esta reunión sepamos y podamos resolverlo, digamos, tener una idea más acabada. También hay gente que dijo más o menos, ¿sí? ¿Sí? Y como que la minoría es como que tiene un número más claro, pero quizás no sabe si le va a ser suficiente, o hay un par de personas que dicen exactamente, sí tengo claro y sé de dónde va a salir la guita, bueno, aplausos, ¿ok? Y fíjate que después el otro está un poco más repartido, en qué venís invirtiendo, de todo un poco. Desde gente que no invierte hasta gente que ya invirtió, y ahí la verdad como que era multiple choice, no sabemos si capaz que estás invirtiendo en varias cosas de esas, digamos. O sea, es simplemente como para tener una idea de dónde estamos parados. Bueno, entonces, hecho esto, ¿sí? Vamos a avanzar con el primer punto, ¿sí? Que tenía que ver con acumular capital o la primera clave para uno poder retirarse en paz. Lo que necesita es lo que nosotros llamamos poder de fuego, dinero produciéndome rentas, dividendos o ganancias para después poder utilizar ese dinero, o sea, dinero produciendo dinero. Entonces, para la mayor parte de la gente, la manera de generar dinero es con su trabajo. Esto es otro esquema en el cual no dependes tanto de tu trabajo, sino que básicamente pones tu dinero a trabajar. Bueno, ¿y eso cómo se hace? Lo primero es conseguir ese dinero. Entonces, fíjense, vamos a ver y vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo podría ser el proceso de acumular capital. Y acá la matemática no es lo importante, o sea, sí es clave, pero no el número que voy a mostrar en pantalla, que puede ser un número que para algunas personas tenga mucho sentido, para otras personas no.
la matemática se cumple igual. Entonces yo voy a usar un ejemplo porque no los conocemos a todos y podría, o sea, necesitaríamos adaptarlo a cada uno de ustedes, que eso después te hace, obviamente. Pero vamos a trabajar con un ejemplo genérico donde yo voy a mostrar en cuánto tiempo y de qué manera alguien que puede ir invirtiendo $1000 por mes llega a acumular $1.000.000. Un ejemplo cualquiera. Después puede ser la mitad, puede ser más, puede ser menos, o sea, y va a funcionar igual en términos matemáticos, ¿está bien? Entonces, fíjense, en esta proyección, donde, digamos, en la vertical tengo el caminito hasta llegar a ese $1.000.000, ¿sí? En la horizontal voy a ir viendo cuánto tiempo eso demanda. Entonces, lo interesante acá que quiero primero mostrarles es que hay un periodo como lento, sería, que es el periodo inicial donde vos generás tus primeros $100.000. Esta es como que la parte que más cuesta, es como cuando el cohete, digamos, está con todos los cañones ahí tratando de romper la fuerza de gravedad de la atmósfera. Una vez que el cohete rompe y agarra velocidad de escape, después todo es más fácil. Y eso pasa en la dinámica de la construcción de un fondo de retiro. Fíjate vos que, por ejemplo, para saltar de tus primeros 100.000 a la mitad del camino, los próximos 500.000, un poquito más que al principio, y fíjate que para llegar de cero a la mitad del camino, básicamente, o sea, el 50% del recorrido, te llevó el 74% del tiempo, o sea, tres cuartas partes del tiempo, solo para llegar a la mitad del camino. Eso significa que para llegar a la otra mitad lo haces en un cuarto del tiempo. Y ahí está el tema de la velocidad de escape o lo que nosotros charlábamos recién o poníamos. Y esto funciona así y después es cada vez más rápido, porque se genera como ese efecto bola de nieve. Entonces, obviamente cuando vemos este tipo de cálculos siempre decimos, ¿por qué no empecé antes? Está bien, ok, ya vamos a charlar un poco más de eso y vamos a tratar de responder, para el caso de ustedes, básicamente, che, pero ¿y cuánto sería en años reales para mi caso? Hagamos las preguntas y si les quedan dudas o no pueden hacer o no lo pueden interpretar o trasladar a su propio caso, hagan las preguntas y estamos justamente para analizarlo y resolverlo juntos hoy. Entonces, déjenme entrar en una planillita que nosotros utilizamos en el gimnasio de fitness financiero como para bajarlo más en concreto todavía a esto. Fíjate que acá van a ir apareciendo, ahí están los primeros 100.000 que veíamos en el gráfico, de los cuales yo quiero llamarle la atención de que vos para llegar a acumular estos 100.000 tuviste que aportar 72.000. ¿Está bien? O sea, la mayor parte de ese fondo acumulado que te llevó 6 años vino de tus aportes mensuales. ¿Está bien? Y bueno, 28.000 restantes se generaron por rendimientos de este mismo fondo que se fue generando y acumulando en el tiempo. Cuando vos vas avanzando, mira lo que pasa. En ese punto medio, donde estoy a mitad de camino, desde 0 al millón estoy en 500. Acá ya es algo interesante porque solamente 197.000 se generaron de tus aportes. De hecho, mira esto. En los 300, casi que la mitad de ese fondo de 300 acumulado vino de aportes y ya la otra mitad solo se generó por acción de los mercados financieros o de inversiones exitosas que vos tenés ahí acumulándose. ¿Entendés? Entonces, esto es lo interesante y acá es donde quiero que pongan la lupa. Cuando estamos en 500, el 40%, un poco menos, se genera de tus aportes y el otro 60% se generan los rendimientos. Y esto es lo que hace que cambie la velocidad. Los rendimientos empiezan a pesar cada vez más en el combo de tu fondo de retiro, al punto que cuando llegaste al millón, de ese millón, solamente un 27% se generó con aportes. Todo lo otro es dinero multiplicado por la magia del interés compuesto.
Este ratio que está en amarillo es prácticamente el inverso del que estaba en amarillo al principio cuando arrancaste, ¿sí? Cuando llegaste al primer hito de $100.000. ¿Eso lo ven? Esto es clave que se entienda, digamos, porque acá está digamos, la explicación matemática de por qué una persona normal, que no tiene que ser Einstein invirtiendo en bolsa, sino tiene que tener disciplina, constancia y un norte claro, lo logra. Es esto que estamos viendo acá, ¿sí? Porque básicamente cada vez es más fácil acumular el capital, ¿sí? A medida que va engordando, digamos, esa bola de nieve o que vas engordando tu chanchito. Tus aportes pesan menos, o lo que es lo mismo, decir, los rendimientos de tu fondo ya invertido pesan más y por ende el tiempo requerido también empieza a ser cada vez más rápido o menor. Te lo voy a llevar un poco más como para decir, bueno, ok, ¿y qué pasa después de esta tabla? Bueno, veamos qué pasa, cuánto me lleva seguir este plan y llegar a $5 millones. Porque uno capaz que no lo ve, pero tus hijos y tus nietos van a ser multimillonarios si vos empezás ahora o si ya empezaste y estás a tiro. Porque la dinámica es cada vez más exponencial. Fíjate que el primer millón te llevó 22 años en este ejemplo. Quintuplicarlo solamente lleva 15 años después de eso. Pasar de 1 millón a 5. ¿Ves que la dinámica es cada vez más corta, los plazos se van abreviando? De hecho, yo cuando hicimos un análisis similar a este que le estamos mostrando y armamos una herramienta de proyección para la gente que trabaja con nosotros en el gimnasio, quedé como sorprendido con algunas simulaciones que habíamos visto ahí adentro y habíamos compartido. Y escribí un artículo ahí en el LinkedIn, que es este que se los pongo acá, donde básicamente dije, a ver, vamos a hacerle una prueba al chat GPT. Y esta es una conversación que tuve con el chat GPT donde le dije, che, escúchame, viste que Warren Buffett, el inversor más famoso de todos los tiempos, qué sé yo, fantástico. Explícame cuánto de la guita de Warren Buffett o cuál fue la dinámica de la generación de... Entonces fuimos charlando y estas son las conclusiones. Entonces fíjate que en las conclusiones ChatGPT dice exactamente esto que acabamos de mostrar. En el 2006, cuando Buffett tenía 76 años, su fortuna era de aproximadamente $40.000 millones, un huevo, o sea, mucha guita. Y en el 2024, en ese momento cuando estamos haciendo este análisis, con 93 años, su fortuna es de 120.000, o sea, se triplicó, pero solamente desde los 76 a los 93. Para los que no sepan, Warren Buffett empezó a relacionarse con el mercado financiero e invertir a los 11 años. O sea, es el ejemplo perfecto del interés compuesto y lo que esto implica y lo que esto significa. Si después quieren chusmearlo un poco más, este es el link. Después, cuando le mandemos la grabación o la subamos, siempre en el campo de los comentarios del video de YouTube están todos los links a los que nosotros referimos. O si quieren escanearlo ahora al QRS que les aparece, ya les queda el link y van directo a ver un poco más el artículo y algunas cosas que habíamos comentado ahí. Entonces, ahí voy a salir del modo presentación para verle las caras un segundo y permitir que, no sé, reflexionemos juntos, denme sensaciones térmicas, opiniones de lo que acaban de ver. ¿Les parece? ¿Ya lo sabían? Capaz que algunos sí, capaz que otros no, no, dice, no, ¿cómo es posible? No, explícame de nuevo, no puede ser esto que acabo de ver. Ok, ¿dónde están parados con esto que acabamos de mostrar? O si tienen alguna duda, algo que no quedó claro o algo que quieran profundizar sobre esos gráficos también, ¿no? Tan tímidos. Están todos callados. En especial los nuevos, o los que por ahí no están participando de ningún programa, este espacio es más para ustedes, ¿no? Para que hagan sus preguntas, para que comenten. Simplemente le habilitan el micrófono y o levantan la mano o pongan en el chat. Yo no sé, no estoy mirando el chat, no sé si hay preguntas. Sí, ahí preguntaban si está grabado, sí.
Carito dice, esto supone no gastar nada del capital. Muy buena pregunta, Caro. Ahora vamos a explicar justamente esa parte porque hay una dinámica donde hay una etapa que no y hay una etapa donde sí podés empezar a gastar, Caro. Ahora lo vemos. Entonces, si no hay otra pregunta, voy a lo de Caro. Lo tengo claro, pero Oscar dice, ahora estoy tratando, lo tengan claro mis hijos de 17 14 ideal. O sea, hijos adolescentes, viste, 14 17 años, tienen la vida por, o sea, no hay manera de que no sean millonarios si arrancan a esa edad. Es inevitable. ¿Entendés? El problema es lo que somos más grandes y nos dimos cuenta más tarde, digamos, ¿no? Pero un adolescente que tenga cierta conducta, ni siquiera es que tiene que dejar de salir con los amigos, dejar de chupar y hacer todas las cosas que hacen los adolescentes, que también, digamos, con un poco de conducta tiene tanto, pero tanto a su favor en términos del poder de capitalización, que llega seguro. El tema es eso, es lo que está haciendo Oscar. Que lo aprendan desde lo más temprano posible. ¿Tá? Y en ese caso, Fabi, digamos, es entrar todo el tiempo con aportes mínimos también. No hace falta Exacto. tener $1.000 para empezar, digamos, ¿no? No, ese es un ejemplo, Totalmente. me lo puede hacer con 100. Totalmente. Fíjate que en el ejemplo de recién, en vez de 1000 pone 100, o sea, le saca un cero a todo, ¿está bien? Pero ese hijo que arrancó a los 14 o a los 17 años con 100 o 10 también funciona, no me interesa, ¿entendés? Porque la matemática es exactamente la misma. No llegará a 5 millones, para llegar a 500 en ese tiempo que acabamos de mostrar que no era tanto, digamos, es la vida normal. El primer periodo decía 22 años, el otro decía 15. Estaba hablando de 37 años, más los 20 que tiene antes de la edad de retiro normal, de 65, de por ahí un poco más, ya se tira en algunos países, ya está llegando, ¿entendés? Entonces, la verdad, no importa el número, importa hacerlo, no tanto cuánto, ¿ok? Eh, Ahí está nuestro amigo Tincho Centeno. Le regalo 1000 a cada uno de mis hijos y le paso este video y que sigan. Claramente, claramente. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, avanzamos, chicos, un poco más. Sigo con lo que estábamos ahí mostrando. Fíjense, con la pregunta de Caro recién, ¿sí? Si cuándo empiezo a retirar o qué supone esto. Acá nosotros normalmente siempre proponemos como tener claro tres etapas diferenciadas. ¿Sí? Después ahora yo voy a explicar las tres etapas y cada uno se imagina en dónde está. Porque puede ser que estés empezando la etapa de acumulación, en la mitad de la etapa de acumulación, que es la primera, ¿sí? O más avanzado, depende de tu caso en particular. Entonces, ¿qué hacemos en la etapa de acumulación? Plantamos los arbolitos. ¿Está bien? Ahí no retirás nada, yendo a la pregunta de Carito de recién. ¿Ok? Acá tenés que sembrar. ¿Está bien? Después en la etapa de consolidación, donde ya el árbol crece, toma fuerza, ya está como medio ya está armado en definitiva, o sea, no hay un riesgo ahí de que se muera, digamos, porque es chiquito, porque lo agarra una helada y se me muere el arbolito, digamos, ¿ok? O sea, ya está. No tengo un bosque consolidado como para talarlo, pero algunos sí, digamos, ¿sí? Porque vos vas a ir plantando en distintas etapas, entonces quizás los primeros lotes de tus plantaciones ya están para ser talados. Entonces, esta es la etapa donde empezás a retirar, donde podés empezar a retirar. ¿Está bien? Y obviamente hay una tercera etapa que es donde cosechamos. Y acá, acá si querés talarlo entero al bosque total, simplemente tenés que tener cuidado no quedarte sin guita antes de ir a visitarlo a San Pedro, en definitiva, ¿no? Pero bueno, si haces más o menos bien las cosas, vas a tener tanta guita que igual vas a dejar un legado por, y no te alcanza la vida para gastarte la guita que generaste, básicamente, digamos, si haces bien la matemática. Entonces, en estas dos primeras etapas, el truco es dejar que pase ese proceso de acumulación que veíamos recién. Y eso te va a poner en independencia financiera inexorablemente. ¿Está bien?
Entonces ahí respondiendo un poco a la pregunta de Carito, es eso, vos podés empezar a retirar en la etapa de consolidación. ¿Cómo sé si estoy en acumulación o en consolidación? Y es re fácil. ¿Cuánta guita tenés? De acuerdo a tu estilo de vida y a tu nivel de gastos habitual o que querés tener en tu retiro. Obviamente, cuanto más dinero o más capital acumulado ya tenés, probablemente ya acumulaste, por eso es que lo tenés. Capaz que no está invertido todavía o en la bolsa o en opciones que te produzcan un rendimiento, pero tenés propiedades que te dan alquileres, o tenés dinero que está guardado, como ponían algunos que está en el colchón, porque no sé, todavía no me animé a invertirlo, pero lo tengo. Fantástico, buena noticia, porque entonces llega más rápido. Entonces la etapa de acumulación puede ser muy cortita y ya estás en consolidación directo y ya podrías empezar quizás a retirar un poquitito, o algo, una parte, no importa. ¿Sí? Y otra persona dice, no, mira, la verdad no, nunca invertí, no tengo nada, tengo un push. Bueno, habrá que empezar desde el principio, acumulación. Entonces ahí para que cada uno se vaya ubicando más o menos dónde está. ¿Qué más? Entonces acá la propuesta que nosotros les hacemos, chicos, es no es necesario llegar a un número. Muchas personas tienen un número en la cabeza. De hecho, yo usé el ejemplo ese clásico del $1.000.000 porque es trillado el ejemplo. O sea, todo dice, bueno, yo quiero tener un palo verde. Por decir cualquier cosa, es un número cualquiera. Y en realidad, lo que uno quiere hacer no es tener un número X. Ese está mal enfocado, ese planteo. Lo que uno quiere tener es un sistema que funcione como el que estamos mostrando. Porque en dinámica, vos mucho antes de llegar a ese objetivo financiero, o sea, el millón o lo que te hayas propuesto, 2 millones, 3 millones o medio millón, no me interesa, ya podés empezar a ordeñar tu plan. Entonces no necesito un número, necesito un sistema, necesito entender cuánto y cómo. Y eso era la tabla que les mostrábamos, ¿sí? Hay mucha más en esa matemática escondida, hay mucho más tela para cortar, para darme cuenta cuando paso de una fase a la otra. Bueno, si uno pudiese ponerse a simular con sus propios números, que es lo que normalmente hacemos, digamos, y ahí es donde la gente realmente la ve, ahí te das cuenta, decís, pará, yo estoy a 6,2 años de pasar a la etapa de listo, ya está. Y lo tenés clarísimo, porque tenés claro tu gasto, tenés claro cuánto podés ahorrar o invertir, o si no estás ahorrando mucho, pero no importa, pero tengo dinero que está parado, que es básicamente lo mismo, lo puedo invertir. Entonces, o sea, tu poder de fuego viene de guita que ya tenés, que vas a recibir, ya sea por ahorro, por herencia, por lo que sea, no importa, es dinero, básicamente. Entonces, ¿qué hay que hacer para poner esta maquinaria a funcionar? Primero, acumular el capital, tener ese capital disponible. Segundo, ponerlo a trabajar y no timbiármelo en cualquier cosa o en cualquier alternativa que anda dando vueltas por ahí, que seguramente si ustedes están acá es porque reciben siempre publicidades de inversiones y de cosas. Nuestro enfoque no es aleatorio ni azaroso, ni promete de que vos mañana vas a ser multimillonario. Mañana ni en pedo. O sea, pero si haces esto a mediano y largo plazo, vas a llegar. Lo único que tenés que hacer es invertir ese capital e invertirlo bien, con buenos rendimientos así entre comillas. Ahora vamos a charlar de ese punto en particular. De hecho, el mes pasado creo que fue, hicimos toda una actividad similar a esta donde charlamos de cuáles son las tasas de retorno que uno puede esperar de cada tipo de inversión, para no caer en estafas o en tomar riesgos desmedidos, cosa que también hemos charlado en estos espacios. Entonces, cuando yo tengo el capital y lo pongo a trabajar, obteniendo esos buenos rendimientos, lo único que tengo que hacer es esperar que cumplir mi fase de acumulación, que era la primera etapa del plan. ¿Está bien? ¿Y qué pasa ahí? Bueno, arrancás de nuevo con la pregunta de Carito, a ordeñar tu plan durante toda la fase de consolidación, que durará un tiempo X, ¿sí? Y ahí la idea, fíjense en esta matemática, porque esto también es interesante que se lo lleven.
Si vos pudieses, por ejemplo, asumir que vas a obtener un 10% de retorno, y ahí le pongo un número a esto que dice arriba, buenos rendimientos. ¿Qué son buenos rendimientos? En este ejemplo, es el ejemplo que tenían recién, yo les mostraba, $1.000 por mes al 10% anual, ¿sí? Genera $1.000.000 en tanto tiempo. Perfecto, bueno, acá estás asumiendo un 10% de retorno. Vos podrías perfectamente empezar a retirar un 3, un 4% de todo ese fondo anualmente y por ende vas a estar capitalizando la diferencia. Si estás obteniendo un 10, te llevaste un 3, va a capital, todavía sigue capitalizando un 7. Si estás obteniendo un 10, estás retirando un 4, todavía sigue capitalizando un 6. Esto es la etapa de consolidación. Si lo haces en la etapa de acumulación es como que lo estás podando demasiado al arbolito, le va a costar mucho. ¿Está bien? Por eso hay como una primera etapa donde no sacás. Ponés. A partir de que llegaste a la etapa de consolidación, dos buenas noticias te doy. Una, dejas de poner. Y de segundo, empezás a sacar. O sea, que si vos venías metiendo $1.000, de repente esos $1.000 quedan disponibles. ¿Para qué? Para lo que vos quieras, consumo, lo que sea. ¿Está bien? Y aparte te empezás a ordeñar, o sea, vendrán otro dinero más de tu plan X que va a ir creciendo en el tiempo. Entonces, la clave acá es hacer una planificación muy, muy clara de tus etapas, básicamente. Y después que cuando ya estás acá, ya es como cuando el cohete ya está, agarraste velocidad de escape. ¿Y qué te falta? Nada, relajarte, relajarte y esperar que llegue a la fase de retiro porque ya está todo funcionando, la maquinaria está correcta, digamos, y vas a llegar, ¿sí? Entonces, ¿a dónde vas? A retirarte en paz, que era básicamente lo que queríamos charlar hoy, o cómo nosotros planteamos un poco esta metodología. Entonces, hasta ahí voy a hacer un cortecito. También permito por ahí si quieren hacer preguntas, comentarios. Fíjate que hay algunas en el chat, Fabi. Ahí voy. No estaba mirando, dame un segundito, ¿dónde me quedó el chat? Bien, dice Vero Carlet. Hola Vero, quizás la parte más compleja es entender en qué invertir. Sí, considerando que cada país tiene sus regulaciones impositivas, determinados instrumentos pueden ser más o menos beneficiosos. Al menos me da miedo a mí al principio y me frenaba, pero eso en el gym estoy aprendiendo. Claro, bueno, exacto. Bueno, Vero, vos ya venís laburando con nosotros hace rato, entonces sí, es cierto y para muchas personas les pasa esto, che, pero no sé por dónde arrancar y ahora qué compro y cómo logro esos buenos resultados que están diciendo ahí del 10%. Es mucho más fácil de lo que se imaginan. O sea, ahí no va a estar la traba. La traba normalmente es animarse, destrabarnos emocionalmente. Em, Paola, que se acaba de unir al gimnasio hace poquito, me parece, ¿no, Pao? El 10% anual lo tomás por el porcentaje promedio del rendimiento del mercado. Exacto, es el rendimiento promedio de tu cartera, Pao. Ahora vamos a mostrar, por ejemplo, cómo podría estar así una cartera X cualquiera. Ese debería ser un rendimiento promedio y créanme que es un rendimiento bastante estándar. O sea, no estamos hablando de algo, esto es imposible, solamente Warren Buffett. Nada, esto Doña Rosa lo consigue si hace medianamente la cosa como tiene que hacerla, digamos. Si hace macana, no, o sea, no, si te pones a hacer un cursito de trading donde dicen, 70% por semana de rendimiento, lo más probable es que tu rendimiento sea menos 100, o sea, perdiste todo el capital. Entonces, eso no es 10%, está lejos del 10%, porque estás haciendo un riesgo desmedido que capaz que no entendés. Entonces, esto es otra cosa, ¿sí? Y Gladys nos pregunta, ¿y qué hay de las personas que ya están listas para retirarse? ¿Cómo invierte lo que se ha acumulado en el 401k? Bueno, tu fondo, digamos, ahí de pensión en Estados Unidos, está mencionando Gladys, es una manera que tienen los americanos de acumular el dinero. Eso ya está invertido. De hecho, vos tenés injerencia y vos podrías decirle al gestor o al administrador de tu fondo
si querés cambiar el perfil de riesgo de tu fondo, porque justamente vos sos la dueña, entonces vos podrías decir, no, pongamos más en esto, más en lo otro, que tu fondo ya está invertido, no es que lo va a invertir, ya está invertido, lo sepas o no, y sepas o no en qué está invertido, podrías preguntar, pero eso ya está ya bien invertido hace tiempo y probablemente si has visto ciertas oscilaciones, sin ir más lejos, en febrero de este año, por decirte un número para que vas y ves tu fondo, debería por lo menos haber caído un 15% y después recuperado, ¿está bien? Que es un montón, digamos, ¿no? En un mes la caída y después en 2 meses lo recuperó todo. Si estuvieses invertida en un promedio más o menos del mercado de capital en general, si estás invertida en algo de menor riesgo o en una combinación de acciones de la bolsa como el Standard Poor's 500 y bono del Tesoro americano, probablemente la caída haya sido menor en ese periodo, pero por los culpas de los bonos que hace 3 años que vienen cayendo, 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 por ahí también está cascoteado el fondo. Entonces, la realidad es que una persona que ya está cerca del retiro debería intentar tomar cada vez menos riesgo con su portafolio. Porque ¿cuál es el sentido de jugarte todo, todo tu capital que ya está acumulado, que ya se ha consolidado, ¿sí? En algo que lo puede duplicar o dejarlo al 50%? Eso no te conviene, digamos. O sea, los mayores riesgos, si vamos al ciclo de vida de una persona, se toman como los hijos de Oscar a los 14 y 17 años. En total tenés toda la vida para recuperarlo y para aprender y para hacer macanas, digamos, ¿no? Entonces, cuanto más joven, hay un apetito de riesgo mayor y está bien. Cuanto más cerca de la edad de retiro, yo tendría que empezar a apoyarme en instrumentos en la medida que mi capital me lo permita, ¿eh? Porque esto es una frazada corta. O sea, si yo tengo un capital importante, entonces tomo el menos riesgo posible. Total, por ejemplo, un cierto capital al 5%, no al 10%, al 5% me paga toda mi estructura de gasto. La pregunta es, ¿me paga mi estructura de gasto? Si la respuesta es no, y ahí es donde empieza la frazada corta, porque entonces necesito ir a tomar más riesgo al 6, al 7, al 10. Entonces, el capital que tengo al 10% sí me paga la estructura de gasto. Claro, pero el problema es ese 10% no es algo garantizado todos los años. Algún año puede ser un 20 y otro año puede ser 2. ¿Y qué haces el año que fue un 2? ¿Entendés? Entonces tiene toda una lógica. Hay una lógica matemática que nosotros la simplificamos en esos ejemplos que le estamos mostrando, pero que después tiene que ver con tu ciclo de vida, con los ciclos del mercado y algunas otras cuestiones que hay que entenderlas y después hacer ajustes a eso para que puedas hacer un retiro inteligente. Bueno, genial. Muy bien, chicos. Avanzo un poquitito más, fíjense, ahora les voy a dejar una pequeña recomendación con todo esto que estábamos diciendo. Repasando sobre las etapas, el objetivo primordial de tu etapa de acumulación es aportarle dinero al plan. Cuanto más arbolito plante, mejor. Digamos, ese es el foco, ¿sí? Lo máximo que puedas y obtener una buena tasa de retorno. No tratar de generar una tasa milagrosa, una buena tasa de retorno es suficiente. Sobre todo si sos joven y tenés tiempo, no, no hace falta hacer demasiada locura, ¿sí? Y acá no hacemos retiros, un poco lo que hablábamos recién, ¿no? En la etapa de consolidación, lo más importante desde nuestra perspectiva en esta etapa es tu mentalidad. Desarrollar la mentalidad correcta. Y eso tiene que ver con la paciencia, eso tiene que ver con tu templanza emocional para aguantarte los vaivenes y los ciclos de mercado y las oscilaciones de tu dinero y ver que esto sube y baja y te produce una serie de emociones. Y acá empiezan, la buena noticia es que acá empiezan los retiros. ¿Está bien? Y en la etapa, obviamente, de desinversión o retiro inteligente que le llamamos, hay que hacer optimizaciones fiscales, incluso de tus mismas tasas, comisiones que te están cobrando algunos brokers, por ahí vas a cambiar de broker, vas a hacer algunas cosas. Hay gente que hasta se muda, ¿sí? Por un tema de residencia fiscal y cosas, porque entonces, o incluso de estilo de vida. Me quiero mudar a un clima más benévolo.
me hinché ya de este clima, qué sé yo, pero era, bueno, porque yo estaba en actividad y que ahora quiero irme a otro. Bueno, fantástico, todas esas cosas son válidas, ¿sí? Acá vos podés incrementar tus retiros y obviamente disfrutar de tu independencia financiera. Un libro que a mí me gusta bastante para todo esto, no es exactamente esto, sino que tiene algunas pinceladas, pero es interesante como para entender la matemática, es este que dice, elige tu libertad financiera o independencia financiera. Lamentablemente no está traducido al español, pero sí lo consiguen en Kindle, ahí en inglés. Y es básicamente el blueprint a tu independencia financiera. Tiene cosas interesantes. Es un libro que yo leí hace unos años, me parece como recomendable, ¿no? Entonces ahora me queda charlar un poco de la tasa de retorno esperada. No sé si hay dudas o preguntas, no estoy mirando el chat ahí, sino avanzo un poquito y después de última me hacen más preguntas. No hay, dale para ¿Bien? adelante. Listo. Bueno, esta era la pregunta que les hice recién. Fíjense, esta tabla es un resumen. Hay una clase entera como esta que estamos teniendo hoy, de hace un par de meses, creo que fue. No me acuerdo cuándo hicimos, sí, hace un par de meses, donde charlamos de esto. Y cada una de los renglones de esta tabla lo analizamos en esa. Está grabada, está en el canal de YouTube, la pueden ir a ver, entonces no voy a perder tiempo explicando cosas que ya estuvimos hablando hace un par de meses. Pero acá tienen un resumen. Y a la pregunta que salía recién, creo que era, no sé si era Pavo o quien decía, ¿sí? Una caja de ahorro, un plazo fijo, las tasas de retorno que vos podés esperar ahí son bajas, ¿sí? O sea, en términos reales, o sea, es la inflación y un cachito, un poquito, digamos. El oro como un activo que normalmente es contracíclico, que te protege, 2 o 3% anual, ahora está performando muy bien en los últimos tiempos y eso subió el promedio más reciente a tipo un 5% anual, pero en la historia larga del oro es menor. Los bonos de deuda, los treasury bills, bonds, o sea, la medida de distintas maturities, las ONs, hay de todo, de 3 al 8 al 9%. Las ONs que te pagan más tasas son las que están con quilombo, acá que en Argentina se declararon algunos que no pueden pagar, que están con problemas, bueno. Entonces puse las tasas razonables de ONs de calidad, ponele. ¿Sí? Propiedades o ladrillitos. Depende si son para renta o revalorización, pero puedes tener un 4 o 7%, incluso si haces revalorización un poco más. Acciones, ¿sí? El mercado de acciones en general, del 7 al 12%. Sepan que, por ejemplo, el S&P 500, comprarte el tan simple como el índice de la bolsa de Estados Unidos, el que tiene las 500 empresas más grandes del planeta y diversificado y qué sé yo, anda alrededor de un 10, un 11% por año. O sea, eso solo ya te da el ejemplo matemático que venimos charlando. Solo eso, nada más. ¿Sí? Negocios propios, obviamente que tienen una tasa de rentabilidad mayor y el Bitcoin tremendo lo que viene pasando, pero es un activo muy joven, digamos. Entonces, fíjate vos que si un Bitcoin te rinde 10 veces lo que te rinde el S&P 500, vos con poner un poquitito nomás del dinero en Bitcoin ya potenciás los rendimientos de una manera espeluznante, ¿sí? Entonces, ahí le vamos a dejar también otro artículo que escribí hace un momento, ya creo que 2 o 3 años, donde combinábamos un poquito de Bitcoin con mucha bolsa americana y hay una planilla descargable que hasta vos podés entrar y poner y jugar tus números y está muy relacionado con lo que estamos charlando hoy, que después les dejamos para que puedan ir a chusmear eso. Entonces vamos a apuntar a una cartera balanceada entre todas estas cosas, 9, 12%, ya está. Eso te permite que vos hagas esos retiros del 4, el 5, digamos, y que sigas capitalizando todavía a una buena tasa. ¿Sí? Ahí está. Esta era la clase de YouTube que les menciono, donde habíamos explicado en profundidad todo esto que acabo de dar en 3 minutos, ¿sí? Cuánto realmente rinden las inversiones. La pueden buscar así en el canal de YouTube. Acá tienen el link directo o escanean el QR y van a parar ahí mismo, ¿sí? De hecho, acá tienen más alternativas que hemos charlado ahí en ese momento. Y el artículo que les mencionaba del blog, ¿sí? Es este.
donde nos preguntamos si aún estamos a tiempo de crear mi fondo de retiro, ¿sí? Este es un artículo de mayo del 23, o sea, ya tiene un par de añitos, eh, y tiene un combo de bolsa americana con Bitcoin, ¿sí? Y el efecto que el Bitcoin te puede acelerar la etapa de acumulación o de consolidación, digamos, como un activo novedoso e interesante ahí. Así que hasta ahí, más o menos, cómo venimos, está claro, dudas, preguntas, no sé si hay algo más acá en el chat. No, no hay nada más. Genial. Bueno, este es el momento de abrir el micrófono y hacer más preguntas, chicos, a ver qué les va quedando de todo esto. ¿Dónde están con todo esto? O sea, ¿se entiende? Porque están muy calladitos. Normalmente suelen ser más interactivas, entonces no sé si están entendiendo todo o no sé. O son Hola muy claros. Fabi, Sí, a ver. hola Fabi, ¿cómo andás? Soy Martín. ¿Qué haces, Tincho querido? Bien, bien, buenas noches a todos. Te hago una consulta, porque a veces cuando a mí me venían a ofrecer los seguros de vida, me acuerdo cuando estaba recién entrando a trabajar, te hablaban que vos ponías más o menos $500 y tenías 400.000 en tu retiro, ¿no? Sí. Ahora estamos hablando no de lo mismo, pero prácticamente, bueno, ponemos $1.000 por mes. Y tenemos el millón a lo largo de, no sé, 10 a 15 años, o los números que vos pusiste ahí. Ahora, ¿ese Sí. millón es a plata de hoy o es el millón dentro de 10 años es nominado o real, digamos? Mira, las proyecciones que te hacía la compañía de seguro eran nominales seguros, te las Sí, firmo, digamos. Y normalmente tenían dos productos financieros adentro. La capitalización, que es lo que acabamos de mostrar acá, y un seguro de vida, porque eran seguros de vida con capitalización. Entonces, si vos sí, en el medio te morís o tenés un problema que no podés ser la principal fuente de ingreso, por ejemplo, de tu hogar, entonces, qué sé yo, hay cláusula de que tenés una incapacidad permanente y qué sé yo, entonces te empiezan a pagar antes de que te mueras. Y si sí. no, le pagan después. Cuando te morís, le pagan tus herederos. O sea, tiene como varias letras pequeñas que hay que ver cuál era exactamente el seguro, pero normalmente hay dos productos financieros en uno y son mediocres esos productos porque la capitalización no va al 10%, sino va a una tasa mucho menor y tiene un costo administrativo y de gestión Mm, altísimo. O sea, mi conclusión después de haber analizado a fondo estas cosas es: vos deberías tomarte, por un lado, el seguro y no el que te venden ahí adentro, que no es un estándar que le conviene a la compañía, pero no a vos, sino uno más específico para vos, para hacer una cobertura de riesgo, sobre todo, digamos, más corta hasta que vos tenés tu propio fondo. El día que vos tenés tu propio fondo, ¿para mm, qué carajo querés un seguro de vida? O sea, le dejás el fondo a tu hijo y ya están asegurados, ¿entendés? Entonces, es más hacer lo que está haciendo Oscar, enseñarle a los pendejos a que no lo vuelquen, nada más. sí. Entonces, es un producto que está muy difundido en el mercado y es malo. Financieramente no es lo mejor. Entonces, vos lo podrías hacer por tus propios medios de modo mucho más eficiente. Y entonces, si la proyección que te hacían era de 500, yo te garantizo que haciéndolo vos en ese mismo tiempo, con esa misma guita, pero sin los costos y sin la ineficiencia y la burocracia de la compañía de seguro, cuadruplicás ese fondo. Mm, Y sin tomar un riesgo, no te estoy diciendo comprar Bitcoin todo, ¿no? Olvídate, o sea, hablando de S&P 500 o acciones globales diversificadas, un índice de Vanguard que tenga acciones europeas, asiáticas, americanas, algo estándar, digamos, algo que está muy fácil y que tiene un costo, por ejemplo, de administración mínimo. El de la mm, compañía que te vendió el seguro debe tener un costo del 2%, una cosa de locos. O sea, sí, es porque no tenemos normalmente por ahí la posibilidad de hacerlo nosotros o no nos animamos de hacerlo por nuestros propios medios, entonces nos queda cómodo y bueno, claro. que me debiten de la tarjeta todos los meses y nos vemos en Disney, Sí, ¿entendés? Entonces, sí, pero es más fácil que lo puedas hacer por tus propios medios siempre, digamos, ¿no? Entonces, un seguro, tenés que tomar un seguro temporal y no uno permanente que es el que te venden ahí adentro, y la capitalización la podés resolver perfectamente por tus propios medios haciendo esto que estamos haciendo sí. ahora
y ya ni te va a importar si es nominal o real, pues va a ser 5 veces el número que te mostraban, ¿me entendés? O sea, ya está, así sea nominal, igual la Sí, sacaste del estadio, ¿entendés? Entonces, ok. hay tela para cortar con esos productos, sí. Gracias. Bueno, genial. ¿Qué más, chicos? ¿Preguntas, dudas? Ya saben en qué etapa están, cuánta guita tienen para meter ahí. Milagro levantó la mano. Avanti, Milagros. Hola, buenas noches. Primero, Buenas. gracias por esa explicación tan clara. Bueno, tengo dos preguntas, un poquito te pongo en contexto. Me encontré con este tipo de información y eso me llevó a buscar cosas en YouTube bueno, cuando tuve un problema con mis tarjetas de crédito. El problema realmente que me dejé acumular la deuda y ahí empecé a buscar el mecanismo para, primero, solventar la deuda. Y entonces en YouTube, pues encontré información sobre todas estas cosas, ¿no? Eh, Luego me propuse ya planificar ese retiro, pero las dos preguntas que tengo en función de todo tan novedoso para mí es, como yo vivo en Uruguay, decidí que voy a poner dinero, de hecho ya hay un mecanismo en el Banco Hipotecario de la Nación que por lo menos pones el dinero ahí y no se deprecia, sino que por lo menos se mantiene con la inflación y otros valores allí. Entonces, primero dije, bueno, voy a poner dinero ahí, un poco como para tener ese colchón de sobrevivencia 3, 6 meses, ¿no? Por si pasa algo. Pero por otro lado, no puedo invertir mucho, pero dije, bueno, si empiezo a poner por lo menos $200 por mes en este SP500, que es lo que me parece como más simple y con buen retorno, mi duda es, la primera, si está bueno hacer eso, como de poner una parte de dinero ahí, en ese banco hipotecario, por lo menos una herramienta aquí de que no se te eh, pierdan los dólares. Y la segunda es, si pongo otra parte mensual en ese SP500, ¿lo puedo gestionar yo o sí tengo que tener como, no sé, un agente, un broker o yo no sé cómo se llama? Esas No. son las dos preguntas. Perdón La que me extendí, respuesta pero... decía todo y está muy bien todo lo que estás planteando, Milagro, porque fíjate que todo ese proceso de capitalización que funciona a tu favor cuando haces algo así, cuando Mm. estás endeudada con tarjeta y es la misma cosa, pero al revés, funciona en contra tuyo, Exacto. digamos, o Eso, sea, se te eso fue hace el un choque, efecto. ese fue el choque. Ujú. Claro, entonces está buenísimo todo eso que, bueno, te pasó lo que te pasó, digamos, y ya aprendiste. Entonces ahora estás Claro. planteando una salida muy sensata. O sea, tener un fondo de reserva es crucial y eso nosotros siempre Mm, lo recomendamos, esos 3 meses de tu estructura de gasto mínimamente para tener mm, algo ahí a la mano. Y eso no se mm, invierte. Entonces eso está haciendo ujú. en algo como eso que estás describiendo, que es de liquidez más o menos inmediata, lo puedo tener a mano, o lo guarda en un cajón Exacto. en tu casa en la medida que te tenga fe de que no te lo vas a gastar, digamos. Entonces eso está muy bien. Y la segunda es, obvio, empezar a invertir en bolsa americana, tan simple como comprarte un ETF del S&P 500, es un excelente camino y no necesitas a nadie para hacerlo. Lo único que Ah, necesitas sí. es una cuenta de inversión abierta en algún broker económico, digamos, porque no te va a poner a abrir en un broker que te cobra comisiones altas, digamos. Entonces, en el Ujú. broker americano hay un montón, pero sí, Interactive Brokers es un muy buen broker, por ejemplo. Incluso hay algunas plataformas que hoy te bajan el celular, ya te dejan invertir y a largo plazo siempre es bueno tener una buena cuenta bursátil en algún momento, pero para empezar, cualquier cosa está bien y no vas a necesitar a nadie, no necesitas ningún tipo de asesoramiento. Ahí Agus está levantando la mano, Agus es uruguayo, así que capaz que quiere compartir algo más específico para vos. Yo, yo te agradezco mucho, ¿eh? Gracias. Hola Milagros, ¿cómo estás? Bueno, gran parte ya te contestó todo Fabi. Con el tema del BHU, el banco hipotecario, lo que tú haces es depositar pesos en el banco y el banco los convierte en unidades indexadas, Eso. que es el peso ajustado a inflación. Entonces, la inflación esperada en Uruguay, más o menos ahora en el rango del gobierno, es un 4,5 anual. Mm, Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que pongas hoy, pones dinero hoy, de acá a un año corriente, deberías tener un 4,5% más en pesos.
Ya puse, Entonces, Agus, por lo menos ya avancé con eso. Me creé la cuenta y puse un dinero que pude. O sea, ya salí de las deudas, me bien, organicé por unos meses y bien. Y entonces puse ya dinero ahí y la idea es poner mensualmente un poco, pero quisiera, como te digo, poner otro poquito, por lo menos eso, 200, que es lo que podría en ese P500. bien. O sea, vas a estar, con el VHU vas a estar, no vas a perder poder adquisitivo real del peso, o sea, vas a Eh, estar ajustado a inflación, vale. pero no tenés que perder de vista la evolución del tipo de cambio, que si bien en Uruguay es bastante estable, no hay que monitorear eso, porque si, Mm, a pesar de que tu unidad indexada crezca y tengas más pesos de acá a un año, si el tipo de cambio juega en contra, en dólares mm. tendrías menos. O sea, hay que meter en la variable de análisis el tipo de cambio. Simplemente ese comentario. No, no, bárbaro, me queda claro porque lo dejaría solo para un colchón y ahí estar siempre monitoreando, ¿no? Y Está ya. súper. Está Mm, súper bien lo que estás planteando, Milagro, y no necesitas a nadie para hacerlo. O sea, está bueno que te animes a hacerlo sola y en definitiva lo vas a poder hacer perfectamente. Hay muchos miedos, hay muchas barreras, hay muchas trabas para hacer esto, pero es mucho más fácil de lo que pensamos. De hecho, bueno, acá hay muchas personas que trabajan con nosotros hace tiempo ya en el gimnasio Fitness Financiero. Es un espacio donde hacemos eso. Te acompañamos a implementar y a razonar y a hacer preguntas y a ver, y esto que me conviene y esto que, y analizamos juntos. Y después, básicamente, si te quieres quedar en esa comunidad, te quedas y si no, ya te fuiste porque ya aprendiste todo lo que tenías que aprender y ya estás haciendo tu plan y lo único que hay que hacer es dejar que el tiempo haga su magia, digamos, pero ya tienes la maquinaria en funcionamiento, digamos. Entonces, de eso se trata, chicos, para los que quieran por ahí trabajar esto más en detalle, meterse en sus números, volcar todo esto que acabamos de ver hoy, pero muy personalizado por ahí en su realidad en particular. Tenemos programas donde nosotros les podemos acompañar. Uno de ellos es el gimnasio, que es bastante accesible en términos, digamos, de lo que podría ser. Y básicamente construimos un plan estratégico, ¿no? Entonces, vas a ver que tienes un material ahí donde te vamos a explicar mucho más en detalle todas estas cosas que estamos haciendo. Vamos a cargar datos específicos, pero de tu realidad, de tu flujo de fondos, de tus inversiones, de tus retornos. Te vamos a hacer llenar algunas preguntas de reflexión que te ayudan a entender esa simulación, porque acá es donde vos vas a decir, ah, pará, entonces mi etapa de acumulación dura 5 años, y entonces yo puedo, o 6, y ahí con tus números, y si toco acá pasa esto, y si toco allá pasa esto otro. Bueno, y tienes toda la simulación y la corrida como para entender cuánto vas a poder ir retirando año por año. Entonces, si algo de esto te interesa y tenés ganas de profundizarlo, la mejor manera que nosotros hemos encontrado es agendate una sesión de claridad, que son gratuitas, digamos, básicamente. Entonces te invitamos todas las semanas, abrimos cupos para hacer este tipo de sesiones. Vas a completar un pequeño formulario donde nos contás más de vos, o sea, este es mi objetivo, te vamos a hacer un par de preguntas como para entender tu contexto, ¿sí? Y después por WhatsApp nos ponemos de acuerdo en la sesión y listo. Si quieren escanear ese QR, van derecho, digamos, a poder agendar esa sesión y completar los datos necesarios para que alguien de nuestro equipo te contacte y listo. Y esto va a quedar grabado también si alguien lo ve en diferido y tiene ganas y le resuena, también lo puede hacer con su celular, escanea el QR o en el campo de comentarios de esta grabación seguro va a estar el link como para que lo puedan cliquear directamente. Ese era nuestro objetivo hoy. Como siempre decimos, más o menos estamos en horario. Bueno, estamos bastante prolijos con la hora hoy. Entonces acá vamos a cortar la grabación, sobre todo para la gente que después la vea en diferido, no se le haga muy larga, pero igual nos quedamos unos minutos más por si quieren hacer preguntas.